Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Continuamos con nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy corresponde compartir, revelar el secreto número 29 de nuestro curso, que ahorita les proyecto. Está. Este secreto lo vamos a extraer del texto de Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14. Este secreto tiene dos versículos solamente, ¿ya? Por lo tanto, esta clase no va a ser tan extensa, pero vamos a adentrarnos en el contenido que está oculto, que está vestido, este, este secreto, ¿ya? Hay algo bien importante, ¿ah? Dice el Nuevo Testamento, en los primeros capítulos de los Evangelios, hablando de Rabí Yeshua cuando había nacido, dice que cuando el niño dio a luz, se le envolvió en pañales, ¿ok? Y hemos dicho que cada palabra, frase o versículo en el Nuevo Testamento, como ya también ya sea la Torá, oculta grandes secretos. Es decir, que cuando el Nuevo Testamento dice que al niño se le envolvió en pañales, que de hecho en este mes las personas que no conocen este documento van a hacer pesebres y van a hacer todo ese, eh, esas escenas de repente que hacen para los niños, donde van a poner a Jesús en pañales. Pero nada más lejos de la verdad, porque el Nuevo Testamento, al ser un documento judío, uno tiene que tener cuidado en qué dimensión está leyéndolo. Entonces, ya hemos descubierto que el Nuevo Testamento pertenece a la línea judía de la Kabbalah, del misticismo judío. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento dice que eh, el niño dio a luz, se le envolvió en pañales, es un gran código. Quiere decir que toda la luz que está escondido en el Nuevo Testamento, siendo alusión los pañales, son historias y metáforas. Es decir, que al niño se le envolvió en pañales, es decir, el Nuevo Testamento está protegido. El Nuevo Testamento está vestido de historias y está vestido de metáforas. Entonces, nosotros desentramamos las historias y las ponemos al alcance de todos. Agarramos el fruto, hablando de otra forma, le quitamos la envoltura y lo dejamos totalmente al descubierto. Por lo tanto, Rabí Yeshua es un prototipo de la Kabbalah. Rabí Yeshua un arquetipo de los misterios del cielo. ¿Ok? Entonces, que esté envuelto en pañales quiere decir que el Nuevo Testamento está envuelto en historias y en metáforas que solamente necesitas desentramarlas, necesitas de vestirlas, necesitas sacar la envoltura y vas a dar con el secreto, vas a dar con el misterio. ¿Ok? Por lo tanto, eso siempre tenemos que considerarlo. Si tú piensas que el Nuevo Testamento se le escribió que Rabí Yeshua estaba envuelto en pañales para que tú te imagines qué tipo de pañales era, entonces no estás entendiendo este escrito. Entonces, cuando habla de estar en pañales, se refiere a las vestimentas que este documento tiene, a las vestiduras metafóricas e históricas que este libro tiene, como lo son muchos documentos de Kabbalah. ¿Ok? Que están disfrazados. Como en este caso la propia Torah. La Torah está vestida de historias.
Pero la historia no es el mensaje de la Torá. El mensaje de la Torá está oculto detrás, debajo de la historia, detrás de la historia. ¿Ya? Entonces, vamos a quitarle los pañales a este texto. Vamos a quitarle las vestiduras a este texto. Vamos a quitarle las capas a este texto para poder dar con el secreto y con el misterio que hay detrás. Vamos a leer entonces el texto literal. Ahí también fue puesto en el grupo. Donde Rabbi Yeshua dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Ya? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Volver a leerlo. Entrad, dice, por la puerta estrecha. O sea, Rabbi Yeshua dice, entra por una puerta. La pregunta es, ¿cuál es la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta. O sea, hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. Dice, espacioso, o sea, grande, tiene mucho espacio el camino que te lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, está diciendo. Porque estrecha la puerta, vuelve a repetirlo, estrecha la puerta y ahora y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. O sea, hay dos puertas, hay dos caminos. Muchos entran por la puerta ancha, por el camino espacioso, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha o por el camino angosto. ¿Ya? Eso está diciendo Rabbi Yeshua. De hecho, a veces cuando los rabinos están en un cierto lugar, de hecho hasta te pueden sacar metáforas de los lugares donde ellos se encuentran. Por ejemplo, cuando Rabbi Yeshua dice, mira el templo, les digo que de ciertamente en 3 días va a ser destruido y en 3 días será levantado. O sea, los hizo mirar al templo, pero realmente estaba hablando de otra cosa, no estaba hablando del templo de Jerusalén. Entonces, los rabinos a veces tienen esa forma de enseñarte mostrándote lo que ves con tus ojos, para detrás de eso mostrarte principios celestiales o principios espirituales. ¿Ya? Entonces, la imagen probablemente provenía de los estrechos caminos que conducían a Safed, la ciudad de la colina, cuya puerta de entrada también era estrecha. De hecho, el profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16 dice, párate junto a los caminos y mira, e indaga sobre los caminos antiguos. A otra versión dice sobre las sendas antiguas, que no tiene nada que ver con un sector religioso, ya que te dice la senda antigua es así, así, tienes que vestir así, así, tienes que cantar así, así, así. No tiene nada que ver con lo que el profeta Jeremías, un profeta judío, va a anunciar en esos días. Pero dice Jeremías, párate junto a los caminos y mira e indaga sobre caminos antiguos, las sendas antiguas. ¿Ok? Entonces el profeta usa la palabra reu para fomentar la exploración del camino ancho. Y derech, en cuanto al camino angosto, solo habla de indagar, sabiendo que es mucho más difícil obtener información precisa sobre hacia dónde conduce un camino angosto. De hecho, esto es lo que el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, escrito por el patriarca Abraham,
un libro de los misterios del universo, tiene en mente cuando habla de los 32 senderos, de los 32 caminos de la sabiduría. Sabiendo que alcanzar la verdadera comprensión de la sabiduría está más allá de la mayoría de las personas. ¿Ok? El camino de la sabiduría está más allá de la mayoría de las personas. Pero aquí nos estamos enfocando a un tipo de sabiduría que luego vamos a revelar, ¿ok? De hecho, el rabino hasídico, el Rebbe Nachman de Breslev, de bendita memoria, perdón, nos enseñó que para servir a Hashem, para servir a Dios, al Creador, debes saber que el hombre tiene que caminar por un puente muy estrecho y peligroso. Rabino Nachman de Breslev usa el concepto puente estrecho. Y es fundamental, dice el Rebbe Nachman, no permitirse tener miedo. Eso lo dice en su libro Likutei Moharan 248. ¿Ya? Eh, de hecho, dice también este escrito, porque hacha la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Es interesante, ¿ah? La palabra perdición, y escucha bien lo que te voy a decir, y de eso esto es una pincelada también. La palabra perdición en hebreo es abadón. Y te voy a decirte algo. Abadón es uno de los 7 nombres que tiene el Geinón, es decir, que tiene el infierno, o Gehenna, como se dice en singular, según el rabino Yehoshua ben Leví. Y esto lo encontramos en el Talmud, en el Tratado de Eruvim, folio 19a. Y más precisamente es el comportamiento inferior donde se aplica este castigo severo para el alma hasta el punto de que ya no es purgada, sino destruida. Y esto lo tenemos también, y esto, bueno, vamos a abordarlo más tal vez en el seminario, en este o en el que sigue. Tenemos citas del Zohar, citas del Talmud y otras más que son interesantes de conocer. De hecho, dicen los sabios, si puede leer entre líneas, incluso en Jerusalén hay una puerta de Gehenna, hay una puerta al infierno, como dice Eruvin 19a. ¿Ya? Pero vamos a adentrarnos en los secretos, en los misterios. Bueno, esta parte, ahora sí. Decía una introducción, ahora nos vamos a los secretos. El Nuevo Testamento enseña que los estudiantes de Kabbalah, en comparación con los religiosos, son muy pocos. Voy a repetir este extracto. El Nuevo Testamento enseña que los estudiantes de Kabbalah, en comparación con los religiosos, son muy pocos. Pocos son los que buscan el conocimiento de la Kabbalah, que es llamada puerta estrecha.
Voy a repetir esa frase. Pocos son los que buscan el conocimiento de la Kabbalah, que es llamada puerta estrecha. Entonces, el conocimiento, ¿te acuerdas que hablamos sobre la sabiduría en en lo que estábamos viendo recién? Que pocos alcanzan la comprensión de la sabiduría que está más allá de las personas. Y esa sabiduría es la sabiduría de la Kabbalah. Es la sabiduría de los misterios del reino. Es la sabiduría de los misterios de la Torá. ¿Ya? Personas religiosas hay muchísimos. Muchísimas personas religiosas. ¿Ya? Entonces, el Nuevo Testamento enseña que los estudiantes de Kabbalah, en comparación con los religiosos, son pocos. Descodificado es, vamos a descodificar esta frase, puerta en Kabbalah significa meditación cabalística. La meditación cabalística es la puerta que abre todo. Por ende, cuando hablamos de puerta, estamos haciendo referencia a un concepto de Kabbalah, que es la meditación. Es decir, la puerta estrecha, es decir, la Kabbalah, la encuentran muy pocos. Entonces aquí tenemos dos conceptos. El concepto de puerta y el concepto de puerta estrecha. Ya, dos conceptos, puerta y puerta estrecha. Entonces, según este secreto, ¿ok? Puerta en Kabbalah significa meditación cabalística. Si la meditación cabalística es la puerta que abre todo, por ende, cuando hablamos de puerta, estamos haciendo referencia a un concepto de Kabbalah que es la meditación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona entra en los planos de la meditación, esa persona entra a los portones celestiales, donde puede solicitarle al Creador, donde le solicita al Creador, al Santo bendito sea, todo lo que se requiere en este mundo. ¿Ya? Entonces, la meditación cabalística es la puerta por donde nosotros entramos al cielo. Puede llamarle puerta. La meditación cabalística es lo que te permite atravesar el velo. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando en el Nuevo Testamento se dice que el velo fue roto y ahora todos tenemos entrada y acceso al lugar santísimo? Bueno, hay un velo que, de esos velos es una metáfora también, pero para hablar de dos dimensiones, la dimensión del cosmos, la dimensión que nosotros atravesamos de este mundo físico al cosmos, y y la dimensión del cosmos al mundo espiritual, Axilut, como decimos en hebreo. Entonces, y es por eso también que el Nuevo Testamento habla sobre la barca, que ya vamos a llegar más adelante, que significa navegar en la barca. Ya que eso es metáfora también, alude a conceptos místicos, a conceptos cabalísticos, a conceptos espirituales. No tiene nada que ver con un barquito andando en el mar, eso es metáfora. ¿Ya? Eh, entonces, cuando nosotros meditamos, nosotros pasamos la cortina, pasamos el velo, ¿ya? Para adentrarnos y llegar al mundo espiritual, que es la puerta en donde nosotros accedemos para solicitar todo lo que necesitamos. De hecho, también en el árbol de la vida, esa dimensión es llamada Binah. Binah es llamada madre, es conocida como madre o en hebreo Ima, porque es de donde baja todo el sustento, todo el flujo divino a este mundo físico.
¿ya? Por lo tanto, la meditación nos permite entrar a esa puerta y tomar las bendiciones espirituales. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, al apóstol Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, como dice la versión Reina Valera, Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales, pues esas bendiciones espirituales tú las alcanzas a través de la meditación, ¿ya? Tú las alcanzas a través de la meditación, porque la meditación es la puerta que te lleva a esos lugares celestiales, que te lleva, ¿ok? A todas esas bendiciones que están disponibles para nosotros, ¿ok? Entonces, cuando hablamos entonces del concepto puerta, descodificado es meditación cabalística, ¿ya? Entonces, también tenemos el concepto puerta estrella, ¿ya? El concepto de puerta estrella hace alusión a la cábala, ya que quede claro eso. En el mundo actual en el que nos encontramos, muchas personas siguen grupos religiosos, ¿ya? Muchas personas siguen movimientos religiosos, sectas, religiones, denominaciones, sistemas, y donde más están las masas, pues ahí es donde la gente va. Si llega alguien hablándote algo diferente, ya lo tildan de hereje, ya lo tildan de distorsionado, ya lo tildan de sectario. De hecho, yo cuando quise pasar la barrera de la religión, eran los primeros términos que usaban en contra mía. ¿Por qué? Porque no era posible que miles de personas creyeran una cosa y apareciera un sujeto hablando otra. En mi primera instancia hubieron muchas personas que se me fueron en contra, líderes religiosos que se me fueron en contra, y de hecho no dudo que todavía queden algunos por ahí todavía, ya simplemente eso de que no han entendido ni han abierto su corazón ¿Por qué? Porque han sido fieles más a la tradición, han sido fieles más a lo que aprendieron de sus antepasados que a la verdad misma. Entonces, llegar a la verdad, ser coherente con lo que Dios te revela, pues realmente es un desafío. Yo decidí romper, romper con las tradiciones, romper con las creencias, y me daba lo mismo si todo el mundo se me fuera encima, porque lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y en mi conciencia y en mi experiencia espiritual, sabía que era auténtico y verdadero. Y bueno, Dios sabía también por qué estaba poniendo toda esta luz dentro de mí. También sabía, y Él me había creado también con esta capacidad de, de ser fuerte, de ser un revolucionario por lo menos dentro del mundo donde yo me encontraba. Pero así, el Eterno fue impulsándome, impulsándome hasta bueno, aquí están todos ustedes, sus familias. Hay muchas almas y de hecho yo sé que de hecho no soy el único, porque esto no, ni siquiera me lo inventé yo. Hay muchos maestros y maestras de Torah que por muchos años están revelando toda esta sabiduría en internet. Tú puedes encontrarte con mucha luz, con mucha información, muchos años antes que yo. Pero sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está soplando, cuando la esencia divina está soplando hacia un lado, no hay nada que lo detenga. Principalmente aquellas personas que se dejan dirigir por él. Entonces, pero son pocos los valientes, son pocos los atrevidos, son pocos los que tienen agallas. Yo imagino a un Noé, él solo construyéndose un barco ahí, monarca,
Y todo el mundo ahí burlándose de él, diciendo, este está loco, este qué cosa está diciendo. Me imagino a un Abraham, toda la familia criticándolo porque él ya siendo viejo, saliendo de la tierra de la casa de su padre y de la tierra donde él se había criado, yéndose a un lugar desconocido. Me imagino a un Moisés llegando a Egipto y diciendo, Dios me envió a libertarlo de la esclavitud. Imagínate, quien entraba en Egipto nadie podía salir de ahí, pero hay que creerle a Dios para poder tomar este tipo de decisiones y, y ser valiente para romper con todas las fuerzas, para romper con todas las fuerzas opositorias, por todo romper con los adversarios, con las fuerzas del mal y saber que la luz que Dios depositó en tu alma es auténtica. Entonces ahí Dios después va haciendo conexiones con personas más sabias que uno y que te van orientando también y tú te vas encaminando hacia el camino y el propósito por el cual tú has venido a este mundo. Entonces, por eso hay almas y almas que están en este conocimiento. Dentro de eso están ustedes eh, y muchas personas que van a seguir llegando y que confiamos en el Eterno que van a recibir esta luz. En todas partes del planeta, porque estamos viviendo una profecía mundial, que el conocimiento de Dios, es decir, el conocimiento de la Kabbalah, el conocimiento de la sabiduría espiritual del cielo, llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Así que, y eso es algo que se va a dar sí o sí, quiera o no la religión, se va a dar igual. ¿Por qué? Porque para allá sopla la humanidad. De hecho, las personas incluso no religiosas son más espirituales que las que están dentro de su sistema religioso. Es cosa de escuchar las voces de otros caminos espirituales, es cosa de escuchar las voces y la conciencia de personas que salieron del sistema religioso y te vas a dar cuenta la madurez tal vez, o la conciencia que hay, que incluso está más evolucionada que la religión misma, que sigue peleando con los mismos conceptos, que sigue peleando con las mismas doctrinas y dándose vuelta y lo mismo todo, cada año, y están perdiendo su tiempo y no evolucionan ni son transformados. Entonces, eh, continuamos entonces con este secreto, ¿ya? Entonces, estábamos diciendo que el Nuevo Testamento enseña que los estudiantes de Kabbalah, en comparación con los religiosos, son muy pocos, ¿ya? Si comparamos incluso a los judíos cabalistas, de los que son religiosos, son pocos los que estudian la Kabbalah en referencia a los que no la estudian. Entonces, esto es lo que ha causado que muchas veces haya tropiezo de parte de estas personas. ¿Ok? En Kabbalah se enseña que religioso se dice dati, ¿ya? Entonces, hablamos de dos conceptos. Dati está compuesto de tres letras hebreas, Dalet, Tav y Yud, se dice religioso. Y el judío religioso es el que cumple con la columna del medio, el que cumple con las normas que marca la Torá, es decir, está solamente instruido y enfocado en lo que es la halajá, pero los cabalistas dicen que hay diferencia con la palabra da'ati. Si tú te fijas, dati tiene dalet, tav, yud, pero da'ati, que es sabio, tiene una letra entre medio que es la letra Ain. Entonces, la diferencia es la letra Ain, que es la que tenemos aquí. Y la letra Ain, tú sabes que todas las letras hebreas tienen un valor numérico. Y esta letra vale 70 matemáticamente. ¿Ya? Y hay una palabra en hebreo que da este mismo resultado, que es la palabra sod, que es secreto, que es misterio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre dati y dati? Es la letra Ain, que vale 70.
Y 70 es lo mismo que decir misterios. Es lo mismo que decir secretos. Por lo tanto, religioso y sabio, ¿cuál es la diferencia? Que el religioso se dedica solamente a las normas, pero el sabio es el que se dedica a los misterios del cielo. ¿Ok? Entonces, por eso que pocos son dati, pero muchos son dati. Pocos son los que entran por la puerta estrecha, es decir, por la Kabbalah, pero muchos son los que entran por la puerta ancha, que es las personas religiosas, solamente las personas que se dirigen por normas. Eso no quiere decir de que el sabio no tenga normas. El sabio también tiene las normas y sigue las normas también, solamente que ha trascendido, no solamente dando vueltas a la norma, sino en los secretos y en los misterios que realmente traen vida a las almas. ¿Ya? Entonces, de hecho, la letra Ain, cuando tú la deletreas, es decir, significa descomponer una letra, se escribe con estas tres. Ain, Yud, Nun. Te voy a ponerte un ejemplo claro en español para que tú puedas entender lo que significa deletrear. Si yo menciono la letra R, al deletrearla me da E-R-E. Así se escribe, R, según cómo se pronuncia. ¿Ya? Si yo digo M, deletrear sería E-M-E. ¿Ya? Eso sería deletrear. Si yo digo P, deletrear sería P-E. Entonces, lo mismo pasa en el hebreo. Cuando yo deletreo esta letra llamada Ain, se deletrea Ain, Yud, Nun. Ain. ¿Ya? Entonces, aquí voy con esto. La palabra Ain también tiene un valor numérico. Cuando yo sumo sus letritas, me da valor 130. Cuando yo sumo estas tres letras, me da 130. Y 130 es el mismo valor que tiene la palabra Sinaí, que es 130. Y también el mismo valor numérico que tiene la palabra escalera, que en hebreo se dice sulam. Escalera también es 130, como la escalera de Jacob, la escalera de Jacob. ¿Ya? Entonces, Moisés recibió la Torá del Sinaí. Sinaí vale 130. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, Daati, sabio, es aquella persona que sale de la norma, sale del sistema y se adentra en los misterios del mundo espiritual, como lo hizo Moisés. Moisés recibió la Torá. La Torá significa la revelación del cielo, la palabra de Dios, los secretos del cielo. Eso fue lo que recibió Moisés del Sinaí. ¿Ok? Entonces, son pocas las personas que se adentran en los misterios del mundo espiritual. Son pocas las personas que se adentran a los misterios de la Torá. Son pocas las personas que se adentran a los misterios del reino de los cielos. Y por eso que dentro incluso de la propia religión cristiana hay pocas personas que incluso se adentran a los misterios de su experiencia que ellos tienen. Hay más personas pendientes cómo va a vestir la persona, personas más pendientes cómo va a caminar la persona, hay personas más pendientes cuáles son los estatutos de la congregación que realmente de los misterios de la sabiduría espiritual. Y en el pueblo judío pasa lo mismo. Hay personas más pendientes de las normas, y eso está bien. Más pendientes de la halajá, y eso está bien porque la halajá es el camino de cómo guardar los preceptos. Pero si no tienes conocimiento de los misterios del cielo, entonces la halajá se hace pesada. Por eso Rabbi Yeshua dice, ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Entonces cuando habla del yugo está hablando de la halajá. La halajá, el yugo es fácil, la forma de guardar los preceptos son fáciles, ¿ok?
y ligera mi carga, es decir, cuando tú te adentras al estudio de la Kabbalah, pues realmente lo demás va a ser fácil practicar. ¿Va a ser ligero? ¿Ok? Entonces, sabio es aquella persona que se adentra en el conocimiento de la Kabbalah, ¿ok? Que es conocedor de los misterios, en vez del religioso, que solamente se queda anclado con lo que son las normas. Ya la columna central del árbol de la vida, uno de los que ya saben más Kabbalah, Keter, Tiferet, Yesod y Malhut es la columna del centro del árbol de la vida. Esa columna es conocida en Kabbalah como el primogénito de Dios. El primogénito de Dios es el pueblo de Israel, según la Torá. ¿Por qué el pueblo de Israel es el primogénito de Dios? Akadosh Baruj Hu. De ahí donde se adentra el misterio de lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque dentro de esta columna hay letras. La primera letra de Da'at es Dalet, la primera letra de Tiferet es Tav, y la primera letra de Yesod es Yud, y nos forma la palabra Dati. Ya, pero eso ya es más tecnicismo. No voy a adentrar mucho en eso. Pero quiero que quede claro de que son pocos los que se adentran en el estudio de los secretos del cielo, en comparación con los religiosos. ¿Ya? Pero estamos viviendo una generación donde los estudiosos de Kabbalah están aumentando. Por eso cuando Rabbi Yeshua dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Es decir, los estudiantes de Kabbalah son pocos. Vamos por más entonces. Aquí tenemos la letra Ain. Está la letra hebrea Ain. La letra Ain son dos ojos, ¿ok? Y el nervio óptico, que es la capacidad de visualizar, de ver con el ojo interior. El que es capaz de ver con el ojo interior desarrolla un poder capaz de interpretar incluso la presencia divina, la Shekhinah. ¿Ya? Los cabalistas tienen restaurado lo que llamamos en hebreo Da'at, que es la conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia? Es la unión del cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Eso se llama Da'at, unir ambos hemisferios, ambas potencialidades de los hemisferios que tenemos y unificarlos en uno. Eso se llama conciencia o Da'at. ¿Ok? Y para eso, para unir ambos, bueno, el cabalista lo que hace es unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Unir el mundo espiritual con el mundo físico. ¿Ya? Por eso es que los estudiantes de Kabbalah, en comparación con los religiosos, son muy pocos. Los pocos son aquellos que se esfuerzan en estudiar, de levantarse la madrugada a estudiar los secretos del cielo. Son pocos los que se levantan a estudiar el Zohar, el libro de los misterios de la Torá. Son pocos los que estudian tal vez las clases que hemos dado de Kabbalah. Son pocos los que perseveran. Son pocos los que estudian los Shevim Tikkunim, las 70 reparaciones. Son pocos los que estudian el libro de Enoch. Por supuesto, el original. Eh, Son pocos los que estudian el Sefer Yetzirah. Son pocos los que estudian las clases de Kabbalah, las clases del árbol de la vida. Son pocos los que estudian los misterios de cada porción de la semana, los misterios de la parashá semanal. Son pocos los que se levantan y se empapan de toda esta sabiduría celestial. Hay gente más pendiente de las versiones bíblicas
que adentrarse en una experiencia espiritual. La transformación, el cambio, la evolución, romper con las cáscaras internas, con el ego, con el orgullo, con la arrogancia. Se me fue la imagen. Ahí sí. Rabbi Yeshua deja claro que el camino que lleva a la vida es la Kabbalah, y son pocos los que la encuentran. ¿Por qué? Porque la Torá es llamada vida, y la Torá es la Kabbalah, es lo mismo, ¿ok? Entonces, el camino que lleva a la vida es la Kabbalah, y son pocos, muy pocos los que la encuentran. Entonces, ¿por qué los que estudiamos Kabbalah, por qué los que estudiamos los misterios del reino de los cielos, somos muy pocos en comparación con los religiosos? La respuesta es porque no fuimos nosotros los que buscamos la Kabbalah, no fuimos nosotros los que buscamos los secretos del cielo, fue la Kabbalah la que nos buscó a nosotros. Fueron los misterios de la Torá los que nos buscaron. Esto quiere decir que se necesita un mérito muy grande que puede alcanzar, que se puede alcanzar por muchas vidas. Tal vez en la vida anterior no tuviste este mérito, pero en esta vida alcanzaste ese mérito. De ahí que no podemos forzar a la gente, porque si forzamos a la gente, la podemos estar metiendo en un camino que no es tal vez para ellos. El camino es angosto, que no puede ser tal vez para la persona. Y como es un mérito, no sabemos si los estudiantes hicieron el mérito o no. Pero hay personitas que llegan solas. De todas maneras, nosotros enseñamos los secretos del cielo abiertamente, como lo hacía Rabbi Shimon Bar Yochai, como lo hacía Rabbi Yeshua, que su mérito nos protejan y que sus estudiantes escondieron eso y que nosotros ahora lo estamos restableciendo, enseñando la Cábala abiertamente para que muchos puedan entrar por esa puerta. Con esto acabamos de revelar el secreto número 29 de nuestro curso. Entonces, esta doctrina espiritual, la doctrina de los secretos del cielo, la doctrina esotérica de la Torá, es lo que trae vida a las almas, es lo que trae respuesta, es lo que hace vibrar el interior, es lo que realmente transforma el alma. Por eso el rey David decía en el Salmo capítulo 119, abre mis ojos. De hecho, la palabra Ain se traduce ojo. Imagínate, abre mis ojos, Ain, para ver las maravillas de la Torá, para ver que mi conciencia, que mi alma vea los misterios de la Torá. Salmo 119. Son pocos los que oran así. Toma el Salmo 119 y ora como el rey David. Hashem, abre mis ojos, Dios mío, abre mis ojos para ver la maravilla de tu Torá, para ver los misterios de tu Torá. No me quiero quedar con la historia, no me quiero quedar con la vestimenta, no me quiero quedar con los pañales, no me quiero quedar con estos trajes. Quiero, quiero quitarle estas vestimentas, quiero descascarar esta fruta y encontrarme con su jugo, con su esencia. Pero son pocos los que oran así. El otro día les decía, ¿cuántas veces tú oraste y le dijiste a Dios, a lo mejor en otros tiempos antiguos, y le dijiste cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que tú has preparado para los que te aman? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas. ¿Cuáles son esas cosas grandes, los misterios que tú no conoces? Entonces, si tú estás aquí, también es por tu mérito, por lo que tú pediste, por lo que tú oraste, y fuiste capaz de dar el paso para adentrarte a toda esta sabiduría espiritual.
Hay muchas personas que lo oran, pero no están dispuestos a hacer el cambio. Hay muchas personas que lo han dicho, pero han sido cobardes. Hay muchas personas que no han querido dar el paso, no han querido cruzar esta línea. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, por el miedo a la religión, por el miedo al grupo colectivo, por el miedo a la familia, por el miedo a la sociedad. Pero se pierde toda esta maravilla, se pierde la delicia. Tu Torá es una delicia, pero cuando la Torá se vuelve una delicia, como decía el rey David, cuando tú te adentras a los secretos de la Torá, cuando te adentras a los misterios, a la dimensión espiritual, a la dimensión interior de la Torá. Es ahí donde tú encuentras las respuestas. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pueden encender su micrófono si quieren. Adelante. Shalom, shalom, maestro. Shalom, Emilio. Qué clase tan hermosa, verdaderamente nos estamos gozando en el billo acá. Amén. Cuando descubrimos, aprendemos sobre estos secretos que verdaderamente pensábamos en otros caminos, que eran las religiones, que era el paso de tomar y seguir a Jesucristo, que era toda esa puerta, dejar de hacer lo que hacía. No, tú andas por ese camino angosto. Y lo más importante, y que a mí y a tanto a Nelly como a mí nos ha llamado la atención, es saber que traemos méritos de una encarnación anterior para que hoy pudiésemos estar donde estamos recibiendo Es un con usted. privilegio. Este es un privilegio que nosotros tenemos y que estamos en este camino. Oye, por lo que usted acaba de explicar, traemos méritos de vidas anteriores para que hoy, porque yo digo, ¿qué he hecho yo en esta vida actualmente, en esta encarnación, para merecer ese paso? Entonces, esto para mí es algo importante, conocerlo, verlo, que son méritos pues, que traemos de la encarnación anterior. Y Nelvi quiere complementar la idea también. Hola, ¿cómo está, maestro? Adelante, Nelvi. Bueno, mira, eso que tú me estabas diciendo hace rato, que había que dar el primer paso, que había personas que eran cobardes, que no lo daban. Fíjate que, bueno, a nosotros no nos costó tanto, bendito sea el nombre del Eterno, porque ya íbamos un poco encaminados. Y bueno, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros te conocimos a ti y ya por ahí terminamos de conectar. Pero sí han habido personas que han querido dar el paso y han sufrido persecución. Ah, de hecho, conozco a varias que han sufrido persecución. Ha sido terrible, terrible el hecho solamente de querer estudiar cábala, de adentrarse más en lo profundo, pues, de los misterios. Y es impresionante, de verdad. Y bueno, yo me gozo en esas personas que han tenido el valor de dar el paso y, y de seguir allí, pues. Y en cuanto a lo que tú dijiste de que yo, mira, hay algo que me llamó mucho la atención, cuando lo que dice la palabra cosas que ojo no vio ni oído yo siempre me pregunté que qué era, porque yo decía, es que debe ser algo como misterios, tiene que ver con misterios, pensaba yo, ¿no? En ese tiempo. Y bueno, fíjate que ya para este tiempo ya estamos viendo esos misterios develados y yo le estaba diciendo a Emilio, mira, ahí está esa palabra, ¿ve? No sé qué ojo no vio ni oído yo. Estamos viéndolo nosotros ahora en estos tiempos. Esto es maravilloso, le digo Gracias yo. a esos méritos. Sí, gracias precisamente a esos méritos. Y siempre le vamos a dar gracias a Shem por habernos dado ese mérito de que la cábala nos encontrara, porque esto es de verdad, como le digo yo a Emilio, un privilegio, es un privilegio. Verdaderamente, maestro, lo que usted acaba de decir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con infundarle cábala, enseñanzas a una persona que de repente no tuvo mérito o no alcanzó mérito para venir? De todas maneras, se va a regresar a donde estaba. No hay que Entonces, obligar. no hay que obligar a nadie, verdaderamente, como usted lo acaba de decir. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Hermosa clase, gracias. Con mucho gusto. Baruch Hashem. Sí, es muy importante. Otra cosa igual que quiero aclarar. A ver, el cristianismo da mucho énfasis
al personaje de, en este caso, Rabbi Yeshua, o Jesús, más que a lo que, a lo que lo hacía a él. Rabbi Yeshua siempre se encargó de, eh, de que siguieran sus enseñanzas, ¿ya? Y es común, y escucha bien esto, y grábatelo muy bien, es común en el pueblo judío, cuando una persona se apega mucho a la Torá, que sea considerado como la luz, que sea considerado como el camino, que sea considerada como la vida, que sea considerado como un rollo de la Torá. Es decir, eso es común. El pueblo judío a muchos los ha llamado así. De hecho, el propio Rabí Meir era, era conocido como una Torá viviente. El hombre tenía una sabiduría increíble y en el pueblo de Israel era conocido como una Torá viviente. Hay muchos rabinos que en el pueblo de Israel, cuando los veían, decían, quien lo ve a él, ve a Dios. Vemos el rostro de Dios en él. Entonces, cuando nos centramos mucho en el personaje y no realmente en los méritos del personaje, en el trabajo espiritual que hizo ese personaje y mucho más en la enseñanza de ese personaje, entonces salimos de la idolatría. ¿Por qué? Porque Rabbi Yeshua enfatiza siempre, primero, el apego que él tenía a Dios, el apego que él tenía a su creador, el apego que él tenía a Kadosh Baruj Hu, que sus enseñanzas eran parte de él, ¿ya? Entonces, cuando leemos, eh, por ejemplo, ya este mismo texto, entrar por la puerta estrecha. Muchos ya se van a centrar, muchos se han centrado. Jesús a la puerta estrecha y predica Jesús a la puerta estrecha. Pero se centran en el personaje, pero no en la sabiduría, no la sabiduría espiritual que Rabbi Yeshua revelaba. Eso era lo que era la puerta estrecha, su sabiduría. Cuando él decía yo soy el camino, la verdad, está hablando de su sabiduría, está hablando de sus enseñanzas. Pero la gente no sigue sus enseñanzas, no está pendiente de su sabiduría y se centra más en el personaje, en el título, Jesús, Jesús. Pero no es el personaje, es lo que alcanzó, es su sabiduría lo que lo hace la puerta, es su sabiduría lo que lo hace luz del mundo. Por ejemplo, el propio profeta Isaías, hablando del pueblo de Israel, dijo, ustedes son luz para las naciones, luz del mundo. Entonces, también Rabbi Yeshua le dijo al propio pueblo de Israel, a los judíos de su generación, ustedes son la sal de la tierra, son luz del mundo. Entonces, ¿en qué nos centramos? ¿Por qué luz del mundo? ¿Por qué sal de la tierra? Por la sabiduría de la Torá. ¿Te fijas? Por la sabiduría de la Torá. Entonces, yo puedo decir, Rabí Yeshua en la puerta, sí, pero por la sabiduría de la Torá que él tenía, por las enseñanzas que él daba. Pero no me pego en el personaje, sino realmente en lo que él me está mostrando para incluso yo volverme una puerta, incluso yo volverme sal de la tierra, para incluso yo volverme luz del mundo. Entonces, cuando él habla de la puerta, porque habla de la perdición y habla de los que entran por la vida, la Torá es llamada vida. Pero cuando tú estudias la verdadera Torá, tú sabes que es la dimensión espiritual, es decir, la Kabbalah. La Kabbalah es la vida. Y son pocos los que por ahí entran. Muchos entran por la puerta más fácil. El texto literal, la historia, las metáforas. Pero son pocos los que se adentran en los misterios. ¿Ok? ¿Más comentarios? Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, Norita. Adelante. Sí, coincido totalmente con lo que dice. Yo hace muchos años, ya cuando era
qué sé yo, tipo 18, 19 años, en mi cabeza empecé a darme cuenta como un grupo de personas, hay que remontarse al siglo tercero, es decir, el 200 y pico, crearon una religión de Jesús y tergiversando en lo que él realmente vino a darnos. Y es más, él vino a traer el conocimiento de un estado que es la conciencia crística. Así es. Entonces, claro, entonces lamentablemente se cae en la idolatría, eso, con eso no estoy, ¿cómo puedo decir? Menoscabando la imagen de Jesús para nada, pero fue el hombre el que cambió el verdadero rol que él vino a hacer. Las enseñanzas de él son maravillosas, pero también han sido tergiversadas, ¿no? Por ejemplo, hay unas frases de Jesús que es mío, de Yeshua o Yeshua, como cuando él dice, cuando tenemos que ser como niños. No significa que tenemos que tener 5 años, sino tener la pureza, la inocencia, el amor, no tenemos doble intención, no tenemos pensamientos malos, es decir, un estado de pureza muy importante, pero se llega a través de autoconocimiento, de trabajo, de estudio, del humano debe pulirse. Yo creo que en todas las escuelas de conocimiento, no religiones, las escuelas de conocimiento, lo primero que te dicen es: conócete a ti mismo, estúdiate, conoce tus defectos, conoce tus virtudes, pero no para martirizarte como la religión nos enseñó la culpa y todos esos sentimientos tan negativos. Conocer, por ejemplo, bueno, soy perezosa, bueno, tengo que trabajar en eso, pero no para sentirme mal, sino para corregirme, para poder llegar en esta vida a ser una mejor persona. Para eso conocerme, porque todos tenemos defectos, no somos perfectos, pero si somos conscientes de nuestras flaquezas y poder mejorarlas, y de nuestras virtudes para poder aplicarlas, o los dones o las condiciones que tiene cada uno. Por eso conocerse para mí es la base, y de ahí hay que estudiar, trabajar y hacer, bueno, por ahí si todas las noches no se puede, pero hacer siempre como decimos ahora con la tecnología, un backup. ¿Qué me pasaron estos 2 días? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me molestó lo que dijo tal persona? Ah, porque me tocó el ego. Ah, claro, sí, el ego se sintió herido. O, bueno, eso, autoanalizarse. Y uno de a poquito cómo se va corrigiendo, cómo va entendiendo cómo funciona la cabeza, cómo funcionan las cosas. Y obviamente hay que tener conocimiento, hay que estudiar, porque es la única manera que uno tenga las herramientas para poder aplicarlas en nuestro diario vivir. Y fundamentalmente ser muy honestos con nosotros mismos, no mentirnos. No, yo no soy celosa, no, yo no soy, no, sí, aceptar como somos y querernos como somos. Y también hay una cosa que el humano nunca hace, nunca nos felicitamos por las cosas que hicimos, que nos salieron bien. Qué bien qué bien que me salió esto, qué bueno que me di cuenta de tal cosa, cómo ayudé a una persona, me di cuenta que necesitaba ayuda y fui y le di una mano. Siempre estamos pegándonos, ¿no? No, qué tonta, ¿cómo no me di cuenta que esto? Tenemos que querernos mucho, tenemos que respetarnos, tenemos que estar conformes como somos, en todo sentido, físico, anímico, espiritual, y, eh, y bueno, y estudiar. Me parece que esa es una base muy importante. Si no, navegamos en la ignorancia o el desconocimiento y es una lástima. Así que, y como dijeron los chicos recién, perdón, pues me olvido los nombres, no se puede esperar que todo el mundo entienda las cosas porque todos tenemos un estado evolutivo diferente. Cada uno está en una etapa, un proceso diferente. Y cuando la persona está abierta, el maestro llega. Exacto. Cuando la persona está buscando, el que busca encuentra, buscando conocimiento, buscando un maestro, una escuela, algo, las cosas llegan.
hay que pedirlas desde el corazón, que ayer nos la acerque, y uno tiene que estar atenta y las cosas están, y estar abiertos a eso, y no cerrarse en una sola idea. Hay que expandir la mente que tenemos, y no ponernos anteojeras y seguir siempre una línea recta. No, el conocimiento es tan amplio y nos puede aportar tantas cosas. Bueno, eso quería decir, maestro, no me voy a explayar porque si no yo sigo y sigo. Vamos a hacer otra clase después. Si no, lo demás ya van a decir, bueno, está bien, hermana, entendimos, gracias. Bueno, eso quería decir, maestro. Muchas gracias por la clase. Igualmente, Bueno, también Erika. muchas gracias por su generosidad, porque usted no se queda nada en el tintero, usted es un libro abierto. Y eso es algo muy que se valora y lo apreciamos mucho. Muchas gracias, maestro. Gracias, Norita, igualmente por tu apreciación. Muy bien. Agradecido por todos. ¿Hay alguien más? Buenas noches. Buenas noches, Eh, Raquel, adelante. Muchas gracias, maestro. Como siempre, una clase maravillosa. La verdad, somos privilegiados al llegar a este conocimiento, al tener los secretos revelados pues, de estos misterios, de la Kabbalah. Y bueno, yo creo que es más fácil estar en la religiosidad que trabajar en la espiritualidad. Por eso es que tantas veces como eh, erramos en esto. Y viniendo del cristianismo, eso se ve mucho, no criticando, antes dando gracias a Dios por eso, porque esto también fue como un escalón para llegar donde estamos. Pero pues yo personalmente, cuando leía donde Rabbi Yeshua decía que entrar por la puerta estrecha, bueno, yo decía, me tengo que negar a esto o me debo negar a esto para agradarle. eh, Realmente siempre hubo esa inquietud en mi alma, es que debe de haber algo más, o sea, siempre faltaba algo. Como decía usted ahorita, que es la Kabbalah la que nos encuentra a nosotros totalmente cierto, pero es porque el alma está inquieta y tiene ese anhelo de descubrir, de llegar a ese nivel de espiritualidad, de llegar a llegar pues como, listo, tengo que corregir esto, llegar a identificar todo aquello donde debemos de trabajar. Es donde nos sentimos confrontados bueno, listo, estás haciendo esto mal, a ver, despierte, despierte, tenés que avanzar, tenés que corregir en eso. Entonces yo pienso que eso es lo que nos hace falta y no se puede obligar a nadie, así como ahorita Nelvi y Emilio le estaban diciendo, no se puede obligar a nadie, es porque el alma realmente anhela esto. Entonces, Baruch Hashem por todo esto, la verdad me siento muy privilegiada con todo. Sé que me falta mucho, es día a día trabajar en esto, pero también es anhelar este conocimiento y también aplicarlo, que no se quede en palabras, que no se quede en lo que estoy escribiendo, que no se quede en lo que estoy escuchando, sino aplicarlo a nuestras vidas y bueno, muchas gracias maestro. Shalom para todos. Amén. Gracias también por tus bonitas palabras y tus aportes también. Excelentísimo. Eh, sí, claramente, bueno, así con estos textos hay muchos más y, y bien, como bien decías también, la mayoría venimos de un trasfondo. Nosotros no negamos ese trasfondo, ni tampoco lo pisoteamos. De hecho, eh, respetamos, respetamos también los diferentes niveles de conciencia. Nosotros lo que hacemos es difundir los misterios y yo sé que hay almas que lo están pidiendo, yo sé que hay almas que en el mundo quieren más, saben que han llegado a un tope, han llegado a un límite y sus almas les pide más y van a vibrar con toda esta sabiduría. Y si no vibran, bien también. El tema es que cuando el alma vibra y la persona no quiere dar el paso. Como dice el maestro Albert, cuando ese gallito interior
o ese enanito que está dentro te está diciendo algo y tú no obedeces, tú no quieres dar el paso, no quieres ser coherente con lo que está pasando por dentro de ti. Así que es importante eh, poder vivir todo esto y sé que tarde que temprano toda la humanidad va a llegar a esta sabiduría. Sea mañana, sea pasado, sea en un año, sean 2 años, sean 5, sean 10, sean 20, pero todos alcanzarán la sabiduría del universo, la sabiduría de las almas y de la dimensión espiritual. Muy bien, con esto me despido, que tengan linda noche y nos estamos viendo hasta la próxima semana con el favor del cielo. Amén y amén. Hasta pronto. Gracias, Gracias. maestro. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Shalom Maestro, a gracias. todos. Bendiciones. Gracias también a ustedes por estar aquí.